La tercera y última jornada de la misión vasca en Abu Dhabi ha permitido acercar a las más de 80 empresas que acompañan al Lehendakari a la realidad de la gestión y del día a día del Emirato. Empresas locales, gabinetes de abogados, organismos reguladores y, por supuesto, las empresas vascas afincadas ya en esta ciudad han expuesto su experiencia en torno a la actividad empresarial en Oriente Medio, en una jornada organizada por el Departamento de Industria. Su consejero, Bernabé Unda, ha destacado la importancia de la internacionalización de las pymes, a quienes el gobierno vasco prestará todo su apoyo económico para que salgan al exterior. Las pymes deben analizar cómo establecer alianzas que les permitan superar las limitaciones que supone la falta de dimensión individual. Desde el Gobierno vasco vamos a apoyar la salida del pequeño al exterior. Vamos a utilizar herramientas como capital riesgo para consolidar y para ayudar a quien quiera ayudarse en la aventura internacional, para ayudar a quien quiera consolidar proyectos. Apuesta por la internacionalización y la multilocalización como claves del crecimiento económico de las empresas vascas en el exterior. Precisamente ese ha sido el mensaje que ha lanzado el Lehendakari en la clausura de estas jornadas a las empresas vascas, que den el paso y salgan al exterior para trabajar por Euskadi, siempre con una visión de país. Y os vamos a ayudar, el gobierno vasco os va a apoyar en esta apertura al exterior, pero no va a ser una ayuda a fondo perdido. Lo digo en el sentido de que debemos actuar con una visión de equipo, con una visión de país. Esto lo hacemos pensando en el progreso de Euskadi y trabajando con vistas al bienestar y al desarrollo futuro de nuestro país. Antes de abandonar Abu Dhabi, rumbo a Qatar, el Lehendakari se ha reunido con Nasser Al-Suwaidi, máximo responsable de las decisiones que toma el Emirato en materia ferroviaria. El objetivo, acercar las propuestas de empresas vascas como Sener o CAF, a quien debe decidir en breve sobre el proyecto de unión del interior del país con la costa y, a su vez, de esta con Jordania y Europa a través del ferrocarril. De tal manera que la valoración que hacen ellos mismos, tanto Sener como CAF, es altamente positiva, porque les ha permitido un primer encuentro en relación con alguien que no habían tenido ningún tipo de relación hasta la fecha. El puente entre las empresas vascas y los responsables árabes ya está tendido, tanto que en abril los responsables de la Union Railway visitarán Euskadi para conocer más detalles de estas y otras empresas vascas en las que están interesados, especialmente en el sector de la biotecnología y de la salud.